Tenemos que fijarnos en la calidad del cabello. ¿Generan algún tipo de impacto en el iris? En lugar de que nos ayude, nos puede perjudicar. ¿Cuándo es cuando dices tú, canijo, esto no es normal? Hemos visto pacientes post-COVID que tienen pérdida de cabello. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio donde tengo como invitado al doctor Guillermo González, que es médico y trabaja en lo que es injerto de cabello. Tiene su clínica en la ciudad de Mérida, cuenta con 2 años de experiencia y trabaja con su hermano, que es el doctor Gerardo. Con él ya hemos platicado en varias ocasiones. Y nuestro tema va a ser caída del cabello y los tratamientos que se ofrecen tópicos. Hola, ¿qué tal? Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bien, gracias. ¿Y usted? También bien, gracias, doctor. Empezando con el tema, ¿qué ocasiona o a qué se le considera caída del cabello? Ok, en cuanto a caída de cabello, tenemos 2 tipos de alopecia, de pérdida de cabello. La primera, la que mencionan que es hereditaria, podemos pasar entre familiares. Es la alopecia androgenética, la que está mediada por testosterona. Como sabemos, los hombres producimos testosterona. Entre los 20 a 60 años tenemos picos de testosterona y aquí es donde podemos ver lo que es el incremento de la caída de cabello. Estamos hablando, puede ser entradas, puede ser en el área de la coronilla o un patrón de la totalidad de la parte de arriba de la cabeza. En cuanto al otro tipo, puede ser por factores ambientales que entra aquí, principalmente el estrés. Puede ser el consumo de medicamentos o enfermedades. Una muy común actualmente es el COVID. Hemos visto pacientes post-COVID que tienen pérdida de cabello. ¿Cuándo se considera que es caída del cabello? Porque a todo mundo se nos cae el cabello, o sea, dejamos cabello aquí, acá. ¿Cuándo es cuando dices tú, canijo, esto no es normal? Tenemos una caída normal entre 100 a 200 cabellos diarios. Tenemos que fijarnos en la calidad del cabello. Si el cabello que se cae es cabello largo y grueso, es caída normal. Pero si vemos que es un cabello pequeño y que está delgado, es un cabello que está afectado por la testosterona. Es lo que tenemos que visualizar. ¿El término alopecia es general para caída del cabello o es un término que se utiliza ya cuando traes algún tipo de problema ahí? En cuanto al término de alopecia, sí, no es para caída del cabello normal, más que nada es cuando ya tenemos alguna afectación que está provocando la caída. Y ahí, por ejemplo, si yo estoy viendo que ya se me empieza a caer el cabello o noto, porque está difícil de que me ponga a contar 1, 2, 3, 4, o en la almohada o en la regadera o así. ¿Existe algún test o algo que pueda yo decir, voy y lo hago y ahí me doy cuenta de que se me está cayendo el cabello o tengo indicios de algún aparatito, algo que me ayude a eso? Nosotros, ¿cómo lo visualizamos? Nosotros nos ayudamos con un dermatoscopio. Es un aparato el cual amplifica la imagen, lo ponemos sobre el área de la cabeza y ahí vamos valorando lo que es el folículo, de donde nace el cabello. Ahí vemos la característica del cabello, ¿no? Si está delgado, si tenemos producción de grasa, qué es lo que está sucediendo. Entonces, con esos aparatos que ustedes pueden medir, yo ya puedo saber si mi caída de cabello es normal o está propenso a alguna cosa. Sí, nosotros vemos con la característica del cabello en la imagen, podemos decir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. En su experiencia, ¿el utilizar champú para caspa ayuda o no? Dependiendo de qué shampoo. Hay marcas comerciales que a lo mejor no nos van a ayudar tanto, pero tenemos que utilizar shampoos dermatológicos, shampoos especializados directamente hacia el tipo de problema. Pero cuando el paciente padece de caspa, ¿esto es algo que incrementa la posibilidad de la caída del cabello? Nada que ver. Como tal, cuando tenemos caspa es un hongo, ¿no? Sí tenemos que tratar, pero no aumenta la caída. ¿Qué puede aumentar la caída? Hiperproducción de grasa, de sebo en el cuero cabelludo. Bueno, entonces ya entrando al tema, que nos vamos a enfocar en tratamientos tópicos para la caída o prevenir o disminuir, reducir, revertir la caída del cabello. ¿Qué se consideran tratamientos tópicos? En cuanto a tratamientos tópicos, son aquellos que utilizamos localmente en la zona afectada. Tenemos presentaciones en spray, presentaciones en espuma y de forma intradérmica. ¿Qué es intradérmico? Son inyecciones directas en el cuero cabelludo. ¿Hay alguna opción que sea más buena que otra, que tenga mejor o que tengan ya ustedes experiencia y que es más recomendable o ven efectos más rápidos, más duraderos, más reales con alguna de estas 3 formas de aplicación? En cuanto a efectividad, es igual, tiene la misma efectividad. Lo único que cambia es la comodidad en cuanto del paciente. Si quiere estar aplicando diario o en cuanto es intradérmico, se aplica cada 2 meses. Más que nada es por la comodidad del paciente.
¿Y existe alguna contraindicación? Como actúa de forma local, no tenemos contraindicación alguna, a menos de que tengamos una enfermedad inflamatoria de la piel, que esté afectado a la zona en donde vayamos a aplicar. Yo había escuchado, no sé si qué tan verídico sea la fuente, hay algunos medicamentos que tomas para minimizar la caída del cabello, pero que este tipo de medicamentos afectan que tienes problemas para tener erección o pierdes el líbido, se te baja el líbido y así, porque pues afectan de alguna manera la testosterona, que es lo que está relacionado con el cabello. Entonces hay ciertos medicamentos que te ayudan con eso. Y hay algunos que sí te afectan, algunos que no, pero cuando son tópicos, como lo que estamos hablando ahorita, generan algún tipo de impacto en el líbido. En este caso no, como actúa de forma local y no se va a nivel sistémico, es decir, no pasa a través de todo el cuerpo, solo actúa en donde nosotros lo colocamos, no tiene efectos secundarios, no vamos a ver afectación a nivel sexual, del líbido, ni algún otro efecto secundario. Por ejemplo, ahorita que mencionó lo del COVID, la persona, si ha padecido o padece, ¿le puede afectar en algo eso que pueda estar haciendo? No, en cuanto al COVID, no afecta, más que nada va a ayudar a que vuelva a crecer el cabello, a regenerar el folículo. Si ya empiezo a hacer este tipo de procedimientos, ¿es para recuperar cabello o nada más para evitar que siga cayéndose? Es para las dos. Podemos recuperar el cabello que está adelgazado, el cabello que se hizo pequeño, lo podemos recuperar y que vuelva a su tamaño normal. Y también podemos evitar que siga cayendo el cabello. Estos tratamientos están enfocados en disminuir la pérdida de cabello, en engrosar lo que es el cabello y en inhibir lo que es la producción de grasa en el cuero cabelludo, que es lo que principalmente me afecta para tener la pérdida de cabello. Si dejo de usar el producto, ¿regreso a como estaba o es algo que ya me va a hacer el bien para siempre? Son tratamientos largos, hay que mencionarlo. Si dejamos de utilizarlo, sí revierte su efecto. Por lo tanto, sí es un tratamiento que debemos de llevar por un largo tiempo. Ahí la alimentación tiene algo que ver porque, por ejemplo, si el problema es la grasa, no sé si a lo mejor disminuyo mi ingesta de grasa o algo diferente, ¿puede ayudar a hacer el efecto más prolongado? Como tal, no tiene afectación la alimentación, tanto alimentos, bebidas, no tiene afectación en cuanto a la caída de cabello, ¿no? A lo mejor es un mito que se tiene, pero no vamos a tener afectación. Ok, ahí ya le empiezo a hacer yo el tratamiento y decido pintarme el cabello, teñirme el cabello, hacerme algún tratamiento en el cabello. ¿Esto va a impactar lo que estoy haciendo? En cuanto a teñirnos el cabello, plancharlo, hacer algún tratamiento en el cabello, no vamos a tener afectación. Igual es algo que se comenta, pero no se ve afectación a menos de que sea un tratamiento fuerte con algún químico. Sí podríamos tener afectación con caída de cabello. Y de todo ahorita, en línea ves en todas las redes sociales de que tratamientos de esto y que te agarres y te pongas, que revivas un rinoceronte y que muelas el hueso y te lo pongas y que te ayuda, y etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo saber o cuál es la mejor herramienta para poder determinar de todas las opciones que hay, decir, esta es la que pudiera funcionarme? Tenemos que acudir a una consulta en la cual lo primero que hacemos es valorar los antecedentes, ver tenemos algún antecedente, algún familiar con alopecia, hacemos el diagnóstico con el dermatoscopio, que es la cámara con la cual vemos el folículo, y de ahí podemos dar el tratamiento de acuerdo a lo que esté sucediendo, ¿no? Sí tenemos que hacer un diagnóstico previo para dar un tratamiento, porque no todo va a funcionar, porque por ejemplo podemos tener pérdida de cabello, a lo mejor, por ejemplo, alopecia areata, que es un tipo de hongo, y yo le doy un tratamiento y no sirve, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico previo para dar el tratamiento específico a cada paciente, ¿no? Cada paciente es diferente, no a todos les va a funcionar lo mismo. Entonces, tratar de no hacerle caso a lo que ves en internet. Sí, hay que tratar de no hacer caso, ¿no? Tenemos que acudir a una consulta para un tratamiento específico. Entonces, me hace buena idea. Y si tienes alguna duda de algo que viste en internet, pues puedes hacer la consulta y llevar o decir para ver si usted tiene algún fundamento científico o a lo mejor el ingrediente ese puede ser alguno de los ingredientes activos que está manejando, ¿no? Sí, es correcto. Pues muchas gracias, doctor, por habernos aclarado y ampliado las preguntas relacionadas con este tema. No sé si hay algo que se me pasó preguntarle o algo que le gustaría agregar. Bueno, es importante, como lo mencionaba, acudir a una revisión previa. Si tenemos dudas, si vimos algo en internet y tenemos alguna duda, igual nos pueden preguntar. Acercarse a nosotros, preguntarnos, resolvemos sus dudas, hacemos su valoración y damos un tratamiento específico, porque a lo mejor en lugar de que nos ayude, nos puede perjudicar. Pues excelente. Muchas gracias, doctor, y pues estamos en contacto. Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Excelente, hasta luego. Gracias por escuchar. Después de mi plática con el Dr. Guillermo, puedo concluir que aunque la genética juega un rol importante en la caída del cabello, existen tratamientos tópicos que te pueden ayudar a frenarla y en algunos casos recuperar tu cabello. Siempre es importante no hacer caso a las tendencias y modas que puedas ver en internet. Lo mejor es acudir con un doctor especialista en caída de cabello para que te dé una asesoría. Si andas buscando alguno, te dejo el link a nuestra página web. ¿Quieres saber más sobre el tema? Escucha nuestro próximo episodio sobre injerto capilar. Gracias por escuchar. Recuerda dar like, comentar y compartir. Esto nos ayuda a seguir generando contenido. Hasta la próxima. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.